Hola, saludos cordiales para todos, agradeciendo esta maravillosa oportunidad en las jornadas de nuestra querida Universidad Nacional. Soy Eduardo José Millán, un profesor de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local de Zulia, Maracaibo. Vengo a disertar en esta oportunidad brevemente sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial en el rol del profesor universitario. Una investigación aproximadamente que lleva un año en construcción y seguirá estando en una investigación eh, constructiva sobre los diferentes aspectos de una gran herramienta que ha llegado en el mundo, una herramienta tecnológica innovadora que va a promover muchos avances en la ciencia, en la tecnología, y que la docencia universitaria o el rol del profesor no escapa de ella, de conocerla, de aprender, de utilizarla, de apropiarse de ella, pero también ha presentado algunos desafíos en lo que respecta a un tema maravilloso y un tema pilar, neurálgico del profesor, que es la ética. Aquí podemos ver que podemos utilizarla como una herramienta, la inteligencia artificial, desde su aparición el siglo pasado, y que ya está inclusive en la máquina, en el robot, utilizándose. Y nosotros también, en lo que respecta a una planificación, preparación, corrección, evaluación, en esos elementos constitutivos de la educación, pero también el dilema que se tiene a la hora de la entrega de la didáctica en relación a la elaboración de tareas por parte del estudiante, la resolución de las mismas, esa carga implícita que tiene de que todo lo haga ese cerebro, esa inteligencia, y el posible desafío o amenaza en el desplazamiento del ser humano. Ahí entramos en un dilema ético muy propio de la ética de Aristóteles, y por supuesto tanto esa valoración que tenemos que hacer nosotros de reconocer la herramienta, pero también de establecer algunos límites, algunos criterios, y es lo que hemos esbozado en esta investigación documental en prima fase, luego de realizar algunas investigaciones en la escritura, en los aportes que han generado otros sujetos de acuerdo a su labor de campo, la praxis educativa, la cotidianidad, el día a día, esa labor en campo, esa labor en el espacio, en el aula de clase, ha podido determinar y se ha generado algunos aportes escritos que hemos analizado, una visión documental de lo que es esos rasgos distintivos de lo que es el antes y el ahora de la educación con la herramienta de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a analizar en esta ponencia muy brevemente, muy rápidamente, porque sé que el tiempo es limitado y tenemos unas disertaciones maravillosas que ver en estas jornadas. Así que nos encontramos entonces con una herramienta innovadora, tecnológica, y que puede y que es de mucha utilidad para el docente, pero ciertamente hay que establecer algunos límites, algunos criterios, sobre todo para los estudiantes que son nuestros aprendices, porque nos encontramos allí con un dilema ético, la producción absoluta de un 100% de la inteligencia artificial, dejando a un lado entonces al cerebro humano y la producción, al autor intelectual, como lo es el estudiante. Y ahí por supuesto nos encontramos entonces con las variables que flagelan, por llamarlo de alguna manera, la ética. Hay un tema también con la generación de esa pregunta, porque una de las grandes características es que podemos nosotros aprovechar esa herramienta, tanto el docente como el estudiante, implementarla a un 30, un 40%. No hay un criterio normativo, no hay un criterio para poder fijar ciertamente qué tanta ponderación le podemos dar a la herramienta, y eso es un factor que se ha leído, que es una constante que está acá y hemos tomado en consideración, y que también lo que respecta tanto a ese aprendizaje innovador, a tomar las nuevas experiencias, a una normativa insurgente que tenemos que reglar el proceso investigativo, de docencia, de investigación, asimismo, e igualmente lo que respecta a la escritura, que es muy importante. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cómo se lo vamos a preguntar? Y la escritura sigue siendo un factor fundamental en lo que se llama en la inteligencia artificial el prompt. La elaboración del prompt, cómo vamos a formular la pregunta para que nos dé una respuesta asertiva a lo que el profesor está solicitando, o nosotros mismos como sujetos investigadores que impartimos la clase, o ese estudiante que tiene dudas, inquietudes, preguntas, y que se ve en la necesidad de preguntarle no solo al sujeto humano que lo imparte, y que genera el contacto físico en caliente, lo que 1000 años de historia han traído como la educación que conocemos, sino también la posibilidad abrirnos, porque no estamos cerrados a eso, no verlo como una amenaza, sino como una herramienta, pero saber qué le vamos a preguntar y qué vamos a nosotros a formular con ella. Ese es el valor importante de la revisión documental que se ha realizado, la constante, la variable constante de estrategias, herramientas, oportunidades, como también limitantes, amenazas, desafíos
que tiene la inteligencia artificial de saber preguntar, saber qué tomar, saber procesar, saber o tener o contar con una escritura correcta y adecuada y tener el criterio ético para tomar un 30, 40, quizás 50% y el otro 50% es el valor humano que coloca el profesor y el estudiante a planificar, a entregar o a elaborar por parte del estudiante y a corregir a sí mismo. Entonces nos encontramos finalmente que esta investigación documental y que aún se encuentra en construcción y que va a tener mucho campo en los años siguientes, podemos determinar que hace falta una normativa institucional. Ese es el hallazgo fundamental, una normativa que pueda regular el porcentaje o el valor porcentual que se le va a dar a la inteligencia artificial y no desplazando nunca, jamás, a la producción humana, que es la que discierne, que es la que prepara, que es la que elabora, que es el que imparte. El profesor tiene un rol fundamental que se lo imparte a los estudiantes y que le va a presentar las herramientas no solamente de la tecnología, sino también de la filosofía, como lo es la ética, para entonces apropiarse de ella adecuadamente. La normativa institucional, la adaptación al cambio, a la transformación educativa, que es inminente y está presente, y la redacción correcta y adecuada, como lo es el prompt, para poder generar una pregunta asertiva que permita tener una respuesta idónea que puede ser procesada, discutida con el asesor o profesor de la materia. Muchísimas gracias para todos. Feliz día.